en enlace vía Skype con Rodrigo Parra. Él es gerente de proyectos de tecnología, es ingeniero, a quien le agradecemos esta comunicación. Rodrigo, en principio, ¿no? Usted trabaja mucho con cifras, con cuadros, y en los últimos días había un marcado y coincidente, ¿no?, descenso en cuanto a cifras de fallecidos. ¿Qué es lo que usted nos puede decir al respecto de acuerdo al análisis en cuadros que usted ha planteado? Buenos días, Albina. Es correcto, como mencionas, se ha notado un descenso en las defunciones según SINADEF y es un descenso que ya va más de una semana. Hablamos específicamente desde hace 18 días. El 9 de agosto presentamos el promedio pico de defunciones por toda causa en el país y desde entonces hemos estado en descenso. Ahí tenemos justamente este cuadro y lo que nos está comentando Rodrigo es la línea de color rojo, ¿verdad? A diferencia de la inicial, la negra, que es fallecimientos por cualquier causa en años anteriores a la pandemia. Correcto, sí. Como tú bien dices, la línea negra representa las defunciones en el 2019 y verás que tiene un promedio de 300 defunciones por día, ¿no? En ese caso, la línea roja representa las defunciones por toda causa en el 2020 y sabemos que la mayoría, por no decir todas, están dadas por COVID, lamentablemente. Ahora, esto es en cuanto a SINADEF, ¿verdad? En cuanto al número de fallecidos, que me parece que es lo más concreto que tenemos en estos momentos, ¿no? Me refiero a diferencia de los contagios, en donde siempre se habla de un exceso o un desfase en cuanto a lo que difunden la DIRESA, que es a nivel regional, y Ministerio de Salud. Sí, sí, es correcto. El desfase existe, es alto. Hablamos de alrededor de 300.000 casos de diferencia entre Diresas y el MINSA. Pero ya hablando directamente de los casos, hemos notado que los casos que registra el MINSA han desacelerado también. En, Esta semana hemos comenzado con... Sí, perdón, continúa. en cuanto a positividad, Correcto, sí, en positividad. Y eso es importante explicar a tu audiencia que la menor cantidad de casos también puede venir de la mano con menor cantidad de test. Esta semana el promedio de test que se viene realizando registrando, mejor dicho, es menor a la semana pasada, que se registraran 30.000 test por día. Esta semana 20.000. Pero en positividad, que es el porcentaje de casos con respecto a total de test registrados, se ha bajado levemente, ¿no? No sé si estás mostrando la gráfica de positividad, pero sí se aprecia una desaceleración. ahí lo tenemos. Estamos en qué pico y en qué fecha. Bueno, hace 2 semanas estábamos en un pico de positividad de casos registrados de 29% y actualmente ya estamos en 27%. Aún nos falta mucho definitivamente, pero ya no estamos creciendo en positividad. ¿Y ese 27% es comparable a qué mes a lo largo de esta Ese, pandemia? 20 ese 27 estamos hablando de que no lo teníamos desde antes de mayo, incluso un poco antes. Nuestro mejor momento fue cuando tuvimos 16 o 17%, que fue en junio, antes de la reactivación. Ahora, ¿y esta positividad o este descenso en positividad está marcado por lo que también está ocurriendo en las regiones, en los distintos departamentos de nuestro país? Principalmente, ¿qué zona, diría usted, Rodrigo, de acuerdo al estudio que han hecho en cuanto a estos cuadros? ¿Zona norte o zona sur? ¿O Lima? Bueno, correcto. La positividad y junto con, con el aumento de funciones se movió del norte al sur. Actualmente los focos se están viendo más en el sur del país. Ahora, hablamos también de recuperados, ¿verdad? Y en los cuadros también se veía un importante número de altas, ¿no? Que es lo que hemos tenido también en los últimos días. Sí, en los últimos días hemos tenido incluso récords de recuperados por día, llegando a más de 7.000 me parece, pero carecemos, nos falta el dato de recuperados por provincia, por distrito, solo tenemos el número macro a nivel nacional. Y esto, bueno, estas son cifras abiertas, ¿verdad? Hay muchas personas expertas, ¿no?, que analizan estos a nivel de cuadros, ¿verdad? Pero
¿por qué no se tiene, cree usted, una data en cuanto a recuperados en Lima metropolitana? Bueno, creo yo que es en base a los protocolos que manejan, ¿no? Sabíamos de que las altas o los recuperados al inicio de la pandemia estaban dados por 14 días desde inicio de síntomas. No había, al menos públicamente, un control de descarte con prueba PCR o prueba rápida. Entonces, entendería yo la dificultad de manejar los casi 170.000 casos activos que tenemos a la fecha, contando 14 días o llamándolos para ver cómo van los síntomas de cada uno, ¿no? Claro, con relación a los recuperados. Y una pregunta final, Rodrigo. En cuanto al número de pruebas rápidas versus las moleculares, cuando inició la gestión, la ministra Pilar Macetti habló de promover más el uso de la prueba molecular. ¿Cómo van las cifras en cuanto a ambas pruebas? Con respecto a las pruebas PCR, la última actualización que tenemos de manera pública es del 18 de agosto. Ya han pasado varios días que no lo actualizan, pero con corte al 18 se notó un incremento importante. Inicialmente, las pruebas PCR no pasaban del 10 o el 15% del total de pruebas realizadas por día, registradas por día, y en las últimas semanas representaban casi un 30% del total registrado. Bueno, vamos a seguir analizando todas estas muestras en cuanto haya información abierta, por supuesto, y siempre dejando, ¿no?, la interrogante de que podría haber un desfase porque hay ciertamente poca coincidencia entre lo que dicen las direzas y lo que dice el Ministerio de Salud. Gracias por esta comunicación, Rodrigo. Vamos a estar en permanente diálogo seguramente para seguir mostrando estas cifras en cuadros y todo el trabajo que vienen realizando. Gracias. Gracias, Albina. Vamos a hacer a esta hora una breve pausa. Volvemos.